Muy bien, vamos a iniciar lo que corresponde al sistema respiratorio. Son 3 capítulos que vamos a revisar. A ver, jóvenes. Vamos en esta primera parte a tratar desde nariz hasta tráquea. Vamos a evaluar la parte superior del sistema respiratorio. Un sistema que nos permite ponernos en contacto con el medio externo y de hecho es una de las razones por las cuales dentro de la conformación histológica de nuestro sistema respiratorio vamos a tener la presencia de agregados o nodulaciones linfáticas, porque al estar en contacto con el aire que tiene todo tipo de elementos, macropartículas, micropartículas, gérmenes, agentes biológicos, noxas, todo eso va a ingresar por la vía respiratoria. Va a pasar algunos elementos de filtración, de vivificación, calentamiento, sí, pero incluso a pesar de eso algunas partículas van a ingresar. Entonces, al tener contacto con la mucosa de nuestro sistema respiratorio, tienen que haber elementos que hagan defensa y van a estar organizados a través del sistema linfático. Esta vía respiratoria cumple, además de la función principal, que es el intercambio de oxígeno, muchas otras que iremos viendo poco a poco conforme vayamos desarrollando estos temas, ¿no? Desde la nariz hasta los pulmones, que es básicamente todo nuestro sistema respiratorio, puede ser haciendo también de diversas patologías. Ahora que estamos viendo la parte de las infecciones respiratorias altas de manera muy frecuente, que están estornudando, tosiendo y todo lo demás por infecciones virales, ¿no? Como por ejemplo una rinitis, ¿no? O una laringitis, una faringitis, hasta problemas ya de pulmón necesariamente, como las neumonías. También existen componentes bronquiales, que son los componentes tubulares a través del cual va a viajar el aire, y es justamente la parte de conducción, netamente. También va a ser asiento de algunas patologías, una muy conocidas como el asma, por ejemplo, que es netamente una patología de localización bronquial. Y otras patologías también que tienen que ver con el área de neoplasia, ¿no? Que siempre existen en el. Muy bien, aquí vamos a recordar un poquito histología 1, pero nos interesa para poder diferenciar el epitelio respiratorio, poder identificarlo. Son los tipos de epitelios. En general los epitelios los podemos denominar primero por el número de capas que la conforman. Si es una sola capa, es una monocapa, es un epitelio simple. Si son 2 o más, es un epitelio estratificado, ¿verdad? Ahora, una segunda denominación o una segunda forma de reconocer los epitelios es por el tipo, la característica celular que lo conforma. Tenemos epitelios planos, por ejemplo, o pavimentosos, cuando la célula es básicamente, pues como su nombre lo dice, alargada, plana. Se dan epitelios cúbicos cuando las 3 dimensiones, si nosotros siempre, cuando pensemos en histología, anatomía, pensemos siempre en 3 dimensiones. Cuando las dimensiones de la célula son más o menos similares en sus 3 dimensiones, hablamos de células tipo cúbicas. Cuando hay un predominio en la altura de las células, hablamos de células cilíndricas. Y esto nos servirá para poder seguir diferenciando los epitelios. Es decir, tengo un epitelio simple cúbico, un epitelio simple plano, un epitelio simple columnar. O tengo un epitelio estratificado. El asunto con el epitelio estratificado es que va a recibir su nombre complementario dependiendo la última capa o la capa más superficial de células que la conforman. Por ejemplo, si yo tengo un gran cúmulo de células por capas y la capa más superficial es cúbica, será un epitelio estratificado cúbico. Si la última capa, la más superficial, es plana, epitelio estratificado plano, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante para ver nosotros lo que corresponde al epitelio respiratorio netamente es que es un epitelio también con características muy particulares. El epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado. ¿Qué quiere decir pseudo? Falso, que imita o que remedia de una mala manera, ¿no? ¿Y cómo así? El pseudoestratificado dice falsos estratos, da la impresión de que se tratasen de varias capas, pero en verdad es una sola. La característica del epitelio pseudoestratificado es que sus células, ¿no?, van a dar la impresión de que están ubicados a diferente altura, pero todas ellas, todas las células que conforman el epitelio pseudoestratificado,
tienen contacto con la lámina basal, pero no todas llegan a la zona apical, ¿sí? Eso es una característica del pseudoestratificado y aquí lo vemos, miren, células bastante altas, columnares o cilíndricas, y otras células que no llegan a la parte apical, se quedan en el camino, en el tercio inferior o de repente hasta el tercio medio, de manera tal que los núcleos aparentemente se encuentran ubicados a diferentes alturas, y eso sugiere la presencia de varias capas, pero no es así. Por eso se dice pseudoestratificado. Otra característica más del epitelio respiratorio es que tiene células caliciformes llamadas también global cell. Otra característica más que el borde apical, es decir, la parte superficial de las células, son ciliadas. Y estos cilios tienen que ver con el movimiento para desplazar justamente los elementos extraños que han ingresado al sistema respiratorio. Todo epitelio tiene su lámina basal y por debajo del tejido conectivo, por donde llegan arterias, en general, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y filetes nerviosos. Muy bien. El sistema respiratorio va a estar conformado por dos elementos fundamentales. El primero, un sistema de tubos o conductos que van digamos, a llevar y a hacer ingresar y sacar el aire que respiramos. ¿Sí? Sistema de tubos. Y va a estar conformado desde la nariz hasta la última parte, casi la última parte de los bronquios, con todas sus ramificaciones que lo veremos después. Y lo otro en los pulmones, que es donde finalmente se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Estos dos componentes en verdad cumplen más de 3 funciones, pero 3 funciones son las que tenemos acá parametradas como para darnos cuenta todas, en general, las actividades que realizan. ¿Englobadas en qué? Primero, conducción del aire. Segundo, filtración del aire. Y por último, el intercambio gaseoso. Esto de filtración va a estar asociada también a otros mecanismos que los vamos a ir viendo conforme vayamos observando cada uno de las partes de nuestro sistema respiratorio. Entonces, vamos a ver nosotros que nuestro sistema respiratorio tiene fundamentalmente dos partes. Una parte que trata de lo que es conducción del aire, es decir, permite la entrada y salida del aire, nada más, y la otra que es la parte en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, la parte respiratoria. En la primera vamos a tener nosotros desde lo que corresponde a la nariz, a las fosas nasales, hasta los bronquiolos terminales. Acuérdense esto, ¿dónde termina la parte conductora? En los bronquiolos terminales. Ahí termina. La parte respiratoria, ¿en dónde comienza? En los bronquiolos respiratorios. ¿Hasta dónde? Hasta los alvéolos pulmonares. Toda esta parte de los bronquios lo vamos a ver a partir de la próxima sesión. Y ahí vamos a entender por qué, si nosotros en un primer momento pensábamos que el intercambio gaseoso solo se realizaba a nivel de los alvéolos pulmonares, nos vamos a dar cuenta que histológicamente no es así. Histológicamente es a partir de los bronquiolos respiratorios, porque tiene ciertas características que le van a facilitar el intercambio. Acuérdense ustedes que los alvéolos pulmonares corresponden a una estructura bastante fina, mínima, ¿sí? Está compuesta básicamente por 2 epitelios y cada uno con su lámina basal. El epitelio de la propia pared alveolar, que son compuestas básicamente por neumocitos tipo 1 y tipo 2, su lámina basal, y el epitelio llamado endotelio, que corresponde a los capilares alveolares, y que tiene también su lámina basal. Ese pequeño o delgado espesor que tiene este alveolo pulmonar en general permite o facilita el intercambio gaseoso. Acuérdense ustedes también que en nuestro organismo todas las reacciones que existen tratan de gastar la menor cantidad de energía. Si nosotros tuviéramos una pared alveolar más gruesa, como sucede por ejemplo en la fibrosis pulmonar, el intercambio gaseoso sería muy complicado, difícil, costoso para nuestro organismo, incluso imposible, como sucede justamente en la fibrosis pulmonar. Un engrosamiento tal que impide el intercambio gaseoso, por lo tanto estos pacientes terminan muriendo a pesar de toda la sobrecarga de oxígeno que le puede dar. Le puede meter oxígeno a mayor presión, es por las puras, porque no atraviesa la pared alveolar. Esas personas, estos pacientes, se mueren en tu cara y se mueren, aunque esté mal expresado, por ejemplo, se ahogan porque no tienen aire y el aire está a disposición, lo tienen alrededor, lo tienen en una máquina y
y no lo pueden incorporar a su organismo. Esto es en un esquema y en una lámina lo que corresponde a las características histológicas del epitelio respiratorio. Como hemos dicho, es un epitelio pseudoestratificado. La célula principal es una célula columnar que tienen cilios y que también está compuesto por células caliciformes, con su lámina basal, obviamente. ¿Sí? Y acá lo tenemos. Miren ustedes los núcleos a diferentes alturas, dando la impresión de que se tratan de varias capas, pero ya sabemos que no es así. Es una simple capa de células, pero que tienen diferente altura, además que incorpora la presencia de células caliciformes. Y todas ellas coronadas con una estructura modificada, que son los cilios. Ahí tenemos también, hemos magnificado un poco lo que es el epitelio respiratorio. Cuando yo les pregunte sobre este epitelio, no me van a responder epitelio respiratorio. Me van a responder epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, completo. Ah, doctor, pero ¿y si no le puse caliciformes? No, completo. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí vemos todos los componentes, el epitelio pseudoestratificado con núcleos a diferente nivel, las células caliciformes, la parte apical con los cilios, su lámina basal. Bueno. El epitelio respiratorio, entonces, va a tener en su composición la presencia de 6 tipos celulares distintos. Los de mayor cantidad, los 3 primeros, y corresponden a lo que hemos mencionado, fundamentalmente son las células columnares silladas, ¿no? Son en una presencia del 30% ellos, las células caliciformes, que son las que van a secretar la parte mucosa, y las células basales, que son las que van a dar origen al resto. Además tenemos células en cepillo, algunas células serosas y también células componentes de la granulosa, completando el 100%. Si aprenden esos 6 elementos celulares, porque nos va a servir para diferenciar con el epitelio olfatorio, que lo vamos a ver en unas láminas más adelante. La cavidad nasal, entonces. La primera porción de nuestro aparato respiratorio es esta pirámide que tenemos hacia la parte anteromedial de nuestro rostro. ¿Sí? Está recubierto por piel, tejido celular subcutáneo, algunos elementos musculares, huesos y cartílagos y los elementos también de la capa mucosa. ¿Sí? Por dentro, el revestimiento mucoso. Pero va a tener también segmentos o partes, las fosas nasales, la parte interna. Hacia adelante y justamente hacia estos orificios vamos a tener nosotros la parte conocida como vestíbulo, la parte anterior. Este vestíbulo va a estar tapizado por un epitelio estratificado, plano, inicialmente queratinizado y que va a ir perdiendo la queratina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente, miren, lo que recubre mi nariz es piel o no es piel. Y esta piel se introduce hacia las fosas nasales. Hay una continuidad. Por eso es que la primera porción está cubierta por este tipo de epitelio, el vestíbulo. Y en el vestíbulo vamos a encontrar incluso nosotros pelitos, fimbrias o no. ¿Sí? Estos pelitos que salen por las fosas nasales es parte del epitelio estratificado plano queratinizado. Es una piel completa. Tiene también sus glándulas, lógicamente. ¿Cuál es la importancia de esta región vestibular y la presencia de estos pelitos? Que van a iniciar a cumplir en la función de filtración. Los elementos más grandes, los elementos que se encuentran en el ambiente dispersos y que los atraemos a nuestras fosas nasales, van a quedarse en estas fibras, atrapadas. De manera que empieza la filtración del aire que va a ingresar hacia nuestra vía respiratoria profunda. ¿Okay? Ahí se inicia. Ahora, esta zona va a estar ricamente vascularizada. De hecho, muchas afecciones que terminan con sangrado, ese sangrado conocido como epistaxis, se asientan en esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos un plexo vascular bastante superficial. ¿Cómo se llama ese plexo? ¿Qué es? ¿No? Eso, perfecto. Entonces, tanto así, es tan superficial que a veces
Una persona que estornuda, sangra. Una persona que le gusta meterse el dedo en la nariz, sangra. Una persona que está resfriada, estornuda fuerte, sangra. Mucho frío, sangra. Mucho calor, sangra, ¿no? Pero la presencia de esta rica vasculatura a nivel de la cavidad nasal está vinculado también a otro proceso o fenómeno atribuido como función, y es calentar el aire que ingresa hacia nuestra vía respiratoria. ¿Sí? Lo calienta. La superficialidad de los vasos sanguíneos, lógicamente, ¿cuál es la temperatura corporal? 36.5 a 37, ¿verdad? Y la temperatura externa ambiental, 18, 19, 20 grados, 21, 23, y nos estamos quemando. Pero mi temperatura corporal es mayor a la temperatura ambiental, entonces yo tengo que liberar calor, y lo hago a través de estos vasos sanguíneos superficiales. Aprovecho eso para que el aire que ingresa se caliente, ¿sí? Pero se calienta gracias no solamente a esta parte, sino también al área respiratoria, que es considerada el área posterior, pero la más grande, y que está cubierto por una mucosa rojiza, ¿no? La mucosa respiratoria. Y que tiene su color básicamente porque también está ricamente vascularizada. Esta área, que va a tener también en sus paredes la presencia de los cornetes, que son estructuras óseas cartilaginosas, va a generar que la presencia de estos cornetes genera que cuando el aire ingresa a través de las fosas nasales hay una turbulencia del aire. Acordémonos que todo por dentro está tapizado por mucosa, ¿sí? Entonces, pelitos y moco hacen que las partículas dispersas se peguen a la pared y sigue el proceso de filtración del aire. Filtración, calentamiento y humidificación. Entonces, el aire que inspiramos llega a nuestra vía respiratoria profunda, filtrado, calentado y humedecido. Algo más, hacia la parte, acá no es tanto posterior, es posterior superior, hacia arriba, cuando vamos a ver en un esquema, se encuentra el área olfatoria. Y aquí sí hay una modificación del epitelio. Ya no es un epitelio respiratorio, sino un epitelio olfatorio, especializado. ¿Por qué? Porque es parte del órgano sensitivo, el órgano del olfato. Primer par craneal, ¿verdad? El nervio olfatorio. Entonces, esta área, recubierta por una mucosa llamada pituitaria amarilla, ya no roja, sino amarilla, en donde van a estar inmersos los filetes nerviosos que van a constituir lógicamente después el bulbo olfatorio y finalmente el nervio olfatorio. Estos filetes van a atravesar una estructura ósea. ¿Cómo se llama? La estructura ósea que atraviesa los filetes nerviosos del primer par craneal. La lámina cribosa del hueso etmoides, ¿verdad? Muy bien, lo vamos a ir viendo en algunas imágenes. ¿Qué estamos viendo ahí? Claro, pero acá, describan esto, ¿qué es? Todo, a ver, ¿qué es? ¿Qué están viendo ahí? Piel, ¿verdad? Piel completa. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Ya lo han visto en histología 1? Miren bien. Miren este epitelio. ¿Es lo mismo que esto o no? ¿Es lo mismo que esto o no? ¿Sí? ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Glándulas sebáceas. Entonces, ¿a qué estoy viendo acá? Un complejo pilosebáceo. Pelos. Es una piel completa. ¿En dónde estoy? Vestíbulo nasal. ¿Sí? Ahora, esto es inicialmente el vestíbulo nasal, pero de esto vamos a pasar nosotros a una mucosa respiratoria. Se va a modificar el epitelio. Y eso es el epitelio modificado, miren ustedes. Descríbanlo. Células clínicas, células periciformes, lámina basal, las células basales. Nómbreme el epitelio. Epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado con células, es decir, es un epitelio
respiratorio. Perfecto. Con su glándula basal, su tejido conectivo, algunos vasos sanguíneos, linfáticos y todo. ¿Cambió o no cambió? Notablemente, eso es la mucosa respiratoria, epitelio respiratorio. Ahora, fosas nasales también tiene, ¿qué cosa? Huesos y cartílagos o no. ¿Sí? Tiene huesos y cartílagos. Entonces aquí estamos viendo la pared completa. Tenemos el epitelio respiratorio, tenemos aquí las glándulas de la submucosa con sus conductos, tenemos cartílago. Muy bien. Vamos un poquito más específicamente a la parte glandular, que se encuentra en la lámina propia, tejido conectivo. Miren ustedes estas glándulas. Tiene dos componentes distintos. Algunas células, estas que forman media luna, por ejemplo, tienen un citoplasma granular, un rojizo o rosado intenso, mientras que las otras, su citoplasma es un rosado claro. Eso es el componente seroso, células serosas, y estas mucosas. Es decir, tengo una glándula seromucosa. Y las glándulas en lo que es el aparato respiratorio son glándulas seromucosas. ¿Ya? Eso es constante. Después tenemos linfáticos, capilares, conductos. El conducto tiene un epitelio estratificado cúbico. Acá están, miren, varias capas de epitelio cúbico. Y listo. Aquí están los cornetes, superior, medio e inferior, que se encuentran en la pared. Aquí ingresa el aire, esto es el vestíbulo. El aire, una vez que se comienza a filtrar, comienza a circular de manera remolinada, aprovecha para pegar las partículas al moco que se encuentra en la pared. Esto también calienta el aire y lo humidifica antes de pasar hacia la siguiente porción, que es la faringe, en sí la nasofaringe. Pero aquí tenemos un área superior también. Miren, esto es anterior, esto es la parte según menciona la lámina, posterior, y aquí sería también postero superior, sería así o no. Muy bien, ¿y esto qué sería? Aquí, ¿qué sería? Aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hueso esmoide, lámina cribosa. Por aquí deberían atravesar los filetes nerviosos de las células especializadas olfatorias. Muy bien, vamos a ir viéndolo por otro. Bueno, esa es la mucosa que reviste toda la parte de los cornetes, no va mucho más allá, pero sí miren ustedes la riqueza vascular, eso es importante. Muchos vasos sanguíneos, muchos capilares. De hecho, toda la zona nasal sangra bastante. Un golpe, boom, en la nariz, se viene hemorragia. Esto es un esquema de lo que mencionábamos anteriormente. Cómo el aire ingresa y la disposición de los cornetes genera que se remoline el aire, teniendo el tiempo suficiente para ser filtrado, para ser humedecido, para ser calentado, dejando también que aquel aire que trae esas partículas odoríferas van a ingresar y se van a pegar a la mucosa olfatoria, van a generar una respuesta química inicialmente que se transforma en una respuesta eléctrica, un impulso. Estos filetes atraviesan la lámina cribosa, llegan al bulbo olfatorio y de ahí se dispara a través de la vía olfatoria al centro de la olfacción. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del sentido del olfato, todas esas experiencias olfativas no están aquí. O sea, uno hace esto, da la sensación de que estuviéramos percibiendo el olor acá, pero lo estamos sintiendo en nuestro sistema nervioso central, fundamentalmente. Y no solamente va a estar relacionada a la reacción química, sino también a la experiencia previa. Para nosotros habrán olores que nos dan una mala sensación, una mala experiencia, o aromas que nos van a relacionar a algo muy bonito, ¿no? De repente el aroma de algún enamorado o enamorada que uno tuvo, lo huele por ahí y dice, uy, comienza a volar y soñar pajaritos, ¿no? Y se viene de la práctica, se quedó a medio camino.
O de repente, como a mí me sucede, cuando huelo un café pasado, pese a que a mí no me gusta tomar café, pero huelo un café pasado, intenso, me recuerda a mi abuelita, ya fallecida hace muchos años. Pero es una asociación que yo tengo por el aroma y es muy fuerte. Yo hasta ahora no he podido alejarme de eso. O sea, deja una huella a nivel de nuestro sistema nervioso central y todo parte aquí, miren, una reacción química, ¿no? Es una reacción química que se mete a tu información y se queda ahí establecida. Muy bien, vámonos ahora ya no a la mucosa respiratoria, sino a la que está vinculada con el sentido del olfato, la mucosa olfatoria. Y lo vamos a encontrar en la parte posterior superior, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí vamos a tener un epitelio también especializado, que va a estar conformado por 3 tipos celulares. Ya no 6, sino solamente 3. Uno, las células basales, que siempre tienen que estar porque a partir de ellas se regenera todo el epitelio. Vamos a tener las células sustentaculares o de sostén, que son columnares altas y que van a estar a los costados de las células olfatorias, que son las células sensitivas, especializadas. Entonces, 3 tipos celulares nada más. Es un epitelio bastante sencillo, pero es especializado, ¿correcto? Por debajo, en la lámina propia, que vamos a tener filetes nerviosos, que son los que van a ir básicamente a atravesar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? Histología 1. Hueso, ¿verdad? Entonces, ¿esto rosado qué es? ¿Qué es? Matriz ósea. ¿Y estos qué son? Osteocitos. Y el hueso, osteocitos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la mucosa olfatoria y aquí tengo un hueso, ¿qué hueso sería este? Es molle, ¿no? Por proximidad, este hueso es molle. Y, perdón, me olvidé nombrarlo ahí. Tenemos también un elemento glandular. Este elemento glandular tiene nombre propio, glándulas de Brunner. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos nosotros de mucosa olfatoria, hablamos de glándulas de Brunner, que van a tener también sus conductos. En otras láminas posteriores vamos a ver cómo salen los conductos. Entonces, es una glándula exocrina, es la que produce la mucosidad, en la cual van a encontrarse algunas ramificaciones de las células olfatorias que vamos a ver. Hemos mencionado que el epitelio olfatorio es también un epitelio pseudoestratificado cilíndrico o columnar. Y estas células también tienen, las sustentaculares tienen cilios. Otro grupo celular, que son las células olfatorias, tiene una especie de lóbulos, ¿no? O dilataciones en su parte distal, y a partir de allí algunas prolongaciones que están inmersas en la mucosidad. Aquí está el moco, producido por las glándulas de Brunner, ¿verdad? ¿Sí? Acá está el moco, están inmersos en el moco. Entonces, las moléculas odoríferas caen en el moco, generan una reacción química, y esa reacción química es se transfiere, digamos, a estas ramificaciones nerviosas y genera la transmisión del impulso nervioso a través de estos filetes que atraviesan justamente la lámina propia, atraviesan la lámina cribosa y llegan a conformar el bulbo olfatorio. No es una buena imagen, pero aquí podemos identificar algunas células nasales, para eso ha servido. Bueno, acá vemos los núcleos a diferente nivel. Vemos aquí algunas células que tienen una dilatación en la base, que son las células olfatorias, ¿sí? Y bueno, hacia adelante ya no se ven las dilataciones propias, pero sí se ven los cilios de las células sustentaculares o de sostén. Estas se las tienen que aprender sí o sí, ¿no? Las características de cada una de ellas. Miren, aquí tenemos las células sustentaculares, que son células cilíndricas alargadas, y en la parte apical tienen los cilios. Se encuentran a los lados de qué célula? La célula olfatoria,
que tiene dilataciones, como ustedes pueden apreciar acá, y que hacia arriba tienen prolongaciones nerviosas. Y después tenemos hacia abajo las células básicas. Son más pequeñas, son las células de las cuales... En anterior imagen. Lo de abajo viene a ser el plexo, en la tercera flecha. ¿El qué? Eso. ¿Qué es? ¿El plexo? O no? Plexo. O sea, las fibras nerviosas que bajan. Mira, te soy sincero, esta lámina no es apreciable por las características que se ven acá. Solamente para sacarle provecho por la parte superior. Aquí, ¿qué me podrían decir? Parece que fueran glándulas, ¿verdad? Pueden ser glándulas, pueden ser conductos, no está bien definido. Pues esta lámina, por ejemplo, no les voy a preguntar sobre lo que hay acá abajo porque no se ve bien. ¿Sí? Ahí en la siguiente sí. Esa es la siguiente. Puede ser, pero puede. Yo no le voy a preguntar a ustedes qué puede ser, sino qué se ve. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Puede ser glándula de Bowman? Sí, pero tiene una luz al centro también, como vamos a ver ahorita, ahí mismo se ven los conductos, vamos a ver eso, ¿ya? Lo que sí me importa es el epitelio olfatorio. Bueno, si ya la vimos, miren acá, esta de acá. Igual el epitelio olfatorio, pero acá sí se pueden apreciar las glándulas de Bowman, que tienen una estructura central, una luz a través del cual se supone que tiene que vaciarse aquí el contenido mucoso, y aunque acá no se aprecia en otras láminas, sí, estoy seguro lo vamos a ver, hay unos conductos que también manifiestan unas células bastante cúbicas, bien pronunciadas, pero lo vamos a ir viendo después. Glándulas de Bowman. Aquí miren ustedes, las glándulas de Bowman, y miren las estructuras columnares, que son los conductos, y que atraviesan justamente el epitelio olfatorio para vertir sus contenidos hacia la luz. ¿Sí? Eso es la cavidad nasal, hacia arriba es la cavidad nasal, lo que está ahí, el aire, el espacio. Esto es el epitelio olfatorio con sus células ciliadas, que serían los cilios de las células sustentaculares, ¿verdad? Muy bien, glándulas, conductos. Otra más creo que también hay sobre glándulas y conductos. Sí, lo mismo, pero aquí se agrega algo más. Miren, todo esto es el epitelio olfatorio. Conductos, miren acá, los conductos como este ya casi está por salir. Estas son las glándulas. ¿Y aquí qué tenemos? Ondeados, filetes nerviosos. ¿Sí? Todo esto de acá tiene filete nervioso, acá. ¿Sí? El resto son glándulas y conductos. ¿No? Glándulas de Bowman, lógicamente, y conductos de la glándula de Bowman. Comparación entre respiratorio y olfatorio. Ambos son pseudoestratificados cilíndricos ciliados. Este está compuesta por 6 tipos celulares, además de células caniciformes, y la de acá solamente 3 tipos celulares, pero tiene las células especializadas llamadas células olfatorias. ¿No? Senos paranasales. Los senos paranasales son estructuras neumáticas, es decir, llenas de aire, que se encuentran ubicadas ¿en dónde? ¿En dónde? Ok, en parte de lo que es la cara, pero también en la cabeza, no en el cráneo. Huesos. Ok, maxilar, frontal, efenoidal y etmoidal. Hay más senos en la cabeza. ¿Cuáles? Ya no son paranasales, pero también tiene que ver. Las celdas mastoideas, no se olviden, los apófisis mastoides también tienen células. Eso lo van a ver en medicina legal, cuando se llena de agua, es un signo propio del ahogamiento, por su versión idéntica. Bueno, ¿cuál es la característica de estos senos paranasales? Primero, que como son estructuras huecas, llenas de aire, su función es disminuir el peso del cráneo, de la cabeza en general. Si nuestra cabeza fuera compacta, es decir, todo sería hueso compacto, andaríamos así, porque pesa. Entonces, las cavidades neumáticas llenas de aire disminuyen el peso de la cabeza.
Otra cosa, que estas estructuras neumáticas ayudan como caja de resonancia, ¿sí? Aumentan el poder de nuestra voz, ¿ya? Que se genera ¿en dónde? En las cuerdas vocales, ¿sí? Pero se requiere de la integridad bucal, de la integridad nasal y de los senos paranasales para que se produzca nuestra voz finalmente. Por eso es que las personas que tienen, por ejemplo, paladar hendido no pronuncian bien la palabra, porque hay un hueco y no genera la resonancia adecuada, ¿no? ¿Conformado por qué? Lógicamente por nuestra mucosa respiratoria, con su tejido conectivo subyacente, gran cantidad de vasos sanguíneos, y esto es el hueso subyacente en cada uno de los senos, ¿no? Identificar cuál es seno frontal, cuál es seno maxilar, es imposible, las características son similares. Ventaja de los senos, como ya les dije, servir de caja de resonancia, disminuir el peso del cráneo. Desventaja, que si nosotros tenemos un proceso inflamatorio de la mucosa olfatoria o un proceso infeccioso, esto se puede propagar hacia los senos. Si es afectado solamente un seno, se llama sinusitis. Sinusitis frontal, sinusitis maxilar, sinusitis estenoidal, hemorroidal. Pero si ya involucra dos o más, es una pansinusitis. ¿No? Nasofaringe, la siguiente porción de nuestro sistema respiratorio. También llamado cavum, va a estar conformado por tres segmentos en sí. Hacia la parte superior y en contacto con la nariz o fosas nasales, la nasofaringe, en contacto con la cavidad bucal u oral, la orofaringe, y finalmente la que está en contacto con la laringe, la laringofaringe. Su epitelio va a cambiar desde un epitelio respiratorio hasta un epitelio estratificado plano no queratinizado. Aquí es no queratinizado. ¿Ya? Eso es lo que va a cambiar. Aquí inicialmente recibe el aire que viene filtrado, calentado y humedecido de las fosas nasales a través de las coanas. Va a tener un tejido linfoide, que es conocido también como amígdalas, pero lo más usual es denominar a este tejido linfoide localizado en esta zona como adenoides. ¿Ya? ¿Se usa el término amígdalas también? Sí, pero más común es llamarlo adenoides. Las amígdalas propiamente son las que se forman acá, el famoso anillo de Walden, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la formación de los nódulos linfoides? Es básicamente como sistema de defensa. Acuérdense que por aquí todavía está pasando gérmenes, ¿sí? El problema es, por ejemplo, en los menores, cuando los adenoides se hipertrofian, crecen más, permanecen con un tamaño aumentado de manera constante. Entonces, si yo cierro acá, disminuye el ingreso de aire por la vía respiratoria. ¿Qué pasa si yo obstruyo mis fosas nasales? Intercambio, me paso y cierro la boca. No pasa nada, ¿eh? O uno se muere porque le tapa la nariz. Te voy a matar, así, a ver, mátame. Exacto. Pero miren, qué importante es de que cada órgano tiene una función específica. La boca no tiene la función de filtrar, no calienta, no humedece, no protege, ¿no? Pero por eso es que acá hay un anillo completo, el anillo de Walden, que son varias amígdalas, ¿verdad? Pero igual, no es un lugar apropiado. De hecho, cuando los niños sufren de adenoides y comienzan a dormir incluso con la boca abierta, porque los niños se duermen con la boca abierta, esa posición genera como un hundimiento del paladar y una deformación. Y por eso es que se tienen que operar. Las adenoides se tienen que operar. Muy bien. Bajamos aquí a la orofaringe, segunda parte. Esta orofaringe ya comienza a ser un elemento intermedio entre vía digestiva y vía respiratoria. ¿No? Vía digestiva y vía respiratoria. Es decir, a partir de que el bolo alimenticio se ubica aquí a nivel del istmo de las fauces, todo como una fase mecánica consciente de la deglución, y una vez que cae hacia la parte posterior, comienza la fase involuntaria o inconsciente. Ya no lo puedes dominar. Cuando veamos sistema digestivo vamos a ver que sí se podría, pero eventualmente no se puede. ¿Ya? Grabémonos eso.
El cuerpo extraño o bolo alimenticio cae y acá tenemos ya lo que corresponde a la laringofaringe. Ese pequeño camino que lo va a comunicar finalmente con la laringe, que es una estructura cartilaginosa, ya nos toca ver esto a continuación, en la cual vamos a encontrar algunos cartílagos especializados, como el cartílago llamado epiglotis, que es como una lengüeta, ¿sí? Una lengüeta que tiene por función, cuando comienza el reflejo ya de lo que es la deglución no voluntaria, cerrar el camino hacia la vía respiratoria, de manera que el bolo alimenticio o cualquier cuerpo extraño no ingresa a la vía respiratoria, sino se va a la parte posterior hacia el esófago. ¿Sí? Eso es inconsciente, tú no lo manejas, tu propio organismo lo hace, ¿no? Muy bien, vamos a seguir viendo. Esto es tejido linfoide, una población de linfocitos abundante que se encuentran relacionados con la mucosa respiratoria. Cuando nosotros hablamos de tejido linfoide asociado a, en este caso, mucosas, se conoce como tejido MALT. LT es tejido linfoide. MA asociado a mucosas. Como las mucosas lo tengo en el sistema respiratorio, como lo tengo en el sistema gastrointestinal, entonces si estoy hablando de sistema respiratorio, ya no será MALT, será BALT. Tejido linfoide asociado a bronquios. ¿No? Si es sistema digestivo, GALT. Tejido linfoide asociado a gastrointestino. Por eso aquí entonces, laringe, ya hemos mencionado, que es una estructura cartilaginosa formado tanto por cartílagos hialinos y fibrosos, ya vamos a ver cuál es cuál. Está recubierto por un epitelio respiratorio, ¿sí? Dijimos nosotros que este epitelio, el epitelio de la faringe en las porciones finales era estratificado plano, no queratinizado. Vamos a ver cómo en la laringe, que es el límite, es la capa superior de la laringe, con un epitelio estratificado plano, no queratinizado, y la cara inferior de la laringe pasa a ser un epitelio respiratorio. Y a partir de allí, la laringe también va a tener estas consideraciones que lo vamos a ver a continuación. En general, la laringe está recubierto por un epitelio de tipo respiratorio. Hay glándulas seromucosas también, como podemos apreciar acá, seromucosas, y el cartílago hialino. Acuérdense, cartílago hialino. También encontramos músculo estriado, que corresponden a los músculos intrínsecos de la laringe, y aquí no existe una submucosa que esté bien definida, solamente están dispersas ahí las glándulas por debajo de lo que es el recubrimiento epitelial. Aquí están los cartílagos de dos tipos, cartílagos hialinos y los cartílagos elásticos. Entre los hialinos, cartílago tiroides, cricoides y la superficie inferior de los aritenoides. Y lo que corresponde a los elásticos, la epiglotis, que es el que le estaba mencionando, es, digamos, el más relevante, cartílagos corniculados y cartílagos cuneiformes en la superficie superior de los aritenoides. Aquí lo que tenemos, miren ustedes, esto es la parte interna. Aquí tenemos nosotros los ligamentos vocales que después van a dar lógicamente paso a las cuerdas vocales. Cartílago tiroides, cartílago cricoides que tenemos acá, y después vienen por debajo del cartílago cricoides los anillos en C de la siguiente parte, que es la tráquea. Pero antes de eso, veamos esto. Este es el cartílago que les estaba mencionando. ¿Cómo se llama? Una especie de lengüeta. Epiglotis. La cara superior es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. El cartílago es de tipo elástico, y después tenemos en la cara inferior el epitelio respiratorio, ¿no? Que ustedes lo van a describir siempre como cilíndrico, semi-estratificado, ciliado o células caliciformes. Muy bien. ¿Pueden haber glándulas también allí? Sí, claro que pueden haber glándulas.
clínica es algo más específico todavía. Epitelio estratificado plano no queratinizado, la presencia de las glándulas seromucosas, el cartílago hialino, nuevamente la presencia de glándulas seromucosas y el epitelio respiratorio finalmente, ¿no? Estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Importante también nosotros que podamos hacer la diferencia, y esto sí quiero que se lo graben bastante, ¿no? Porque es generalmente motivo de preguntas. Tenemos nosotros dos tipos de cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas. Las falsas están vinculados al área o al segmento superior en el cual encontramos nosotros el epitelio de revestimiento tipo respiratorio, ¿sí? Y también está acompañado de algunas áreas glandulares, mientras que en donde se encuentran las cuerdas vocales verdaderas, tenemos nosotros un epitelio de tipo escamoso, estratificado, no queratinizado, y la presencia del músculo como el músculo vocal. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en conocimiento de que cuando hablamos nosotros de cuerdas vocales verdaderas, están asociados a la presencia próxima de lo que es el epitelio estratificado plano no queratinizado. Cuando hablamos de cuerdas vocales falsas, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, resfriado. Dicho eso, flecha azul, asociada a cuerda verdadera o cuerda falsa. Flecha azul. ¿Qué epitelio es? ¿Y este de acá? Verdaderas. Estratificado, plano, no queratinizado. ¿Qué es? ¿Qué epitelio es? ¿Cómo le dan el segundo nombre a los epitelios estratificados? Por la capa más superficial. ¿Qué característica tiene la capa más superficial? No, miren acá, la capa más superficial de células. ¿Qué tipo son las células? ¿Qué células están viendo? No me pregunten, ¿qué células están viendo? Planas. Es un epitelio estratificado plano asociado a cuerdas vocales verdaderas. ¿Qué tipo de epitelio ven ahí? ¿No le ven cilios? Cilios, ¿no? Epitelio respiratorio. ¿Qué tipo de cuerdas? Falsas. ¿No? No son imágenes tan claras, ¿verdad? Voy a tratar de buscar otras más claras. Pero ya los estamos describiendo de todas maneras. Ciliada también, no es muy bueno. Ahí es más que todo para poder ver la parte de componente glandular y de su conducto. No sirve para que ahí sí, ¿qué epitelio es? ¿Qué epitelio es? ¿Cómo? ¿Qué epitelio ven? Escamoso, estratificado, plano, no queratinizado. ¿Cuerdas? Verdaderas. Incluso acá tengo el músculo. Entonces, identificar el epitelio, reconozcan epitelio. ¿Tiene varias capas o no? Estratificado. Bastantes capas bien definidas, ahí están las capas. No es un pseudoestratificado. Esto es un estratificado. La paz superficial, ¿qué es? Plana o pavimentosa, escamosa. Estratificado, plano. ¿Tiene queratina? No, no queratinizado. Así tienen que nombrar ustedes los epitelios, de manera ordenada. Tráquea. ¿Cuánto tiempo nos queda? 8. La tráquea es una estructura tubular distendida, es decir, que tiene una luz constante, formada por anillos cartilaginosos. Anillos, el anillo es completo, ¿verdad? Estos son anillos incompletos, tienen forma de C.
y que están dispuestos transversalmente con la parte vacía hacia atrás. Pero no es que esté vacío, simplemente que el anillo se queda ahí y la parte posterior está cubierta por el músculo traqueal, que es un músculo liso. ¿Y lo separa de qué estructura tubular que está atrás? El esófago. El esófago y la tráquea son dos estructuras tubulares, pero como sus funciones son distintas, sus características histológicas también son distintas. Van a ver por qué. Miren, mide cuánto, 12 por 2 centímetros, 12 de largo por 2 centímetros de diámetro, está formado por 15 a 20 cartílagos que a nivel de la carina se divide en dos bronquios primarios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Características del derecho y características del izquierdo. ¿Qué más lo dice? Anatomía. El derecho es... No. Díganme características del bronquio principal derecho. No me digan que se divide. No, primero acá. ¿Qué características tiene? El derecho es más corto. Es más vertical. ¿Qué más? Y más ancho. Tres características que ustedes lo deben tener así. Listo. ¿Sí? El dedo gordito es más gordo, más vertical y más pequeño. Más largo, más delgado y más horizontal. Listo, tiene su placa de anatomía. Ahora sí, lógicamente el derecho se va a dividir en tres bronquios secundarios. Perdón, antes de que me vaya. Bronquios primarios, bronquios principales o bronquios extrapulmonares, porque están fuera del pulmón. A partir de que estos bronquios primarios ingresan al pulmón a través del hilio pulmonar, son bronquios, todos los que están acá son bronquios intrapulmonares. ¿Ya? Y eso nos va a servir para ver las características de cada uno de ellos. El bronquio derecho se divide en tres bronquios secundarios o lobares, porque cada uno va a un lóbulo pulmonar derecho que tiene tres. En el izquierdo solamente se divide en dos porque tiene dos lóbulos. ¿Sí? No, perfecto, muy bien. Ahora, estos lóbulos secundarios o lobulares se dividen en segmentarios o terciarios, de acuerdo a los segmentos que tiene el lóbulo superior, medio e inferior, y así sucesivamente hasta alcanzar los bronquiolos terminales. Perfecto. Miren acá. Este es un corte transversal a nivel de la región cervical baja, ¿no? Bien baja. Hacia, ¿no? Okay. Muy bien, miren acá. Hacia adelante la tráquea, hacia atrás los dos son tubos. Pero miren la característica de este tubo. Distendido, abierto, con una estructura rígida, dada por el cartílago. Y este tubo colapsado. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si los dos son tubos. Por las funciones. La histología va a determinar el tipo de funcionamiento, de fisiología. ¿Qué pasa acá? Aire. ¿Yo respiro a cada rato o me puedo dar el lujo de decir 2 horas de ayuno de oxígeno? Es constante. Exacto. Por eso tiene que ser permeable 24/7. Por eso la estructura rígida. Mientras que la estructura tubular del esófago no lo necesito. Solamente necesito que se active de manera regular 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, por unos cuantos segundos, porque son 25 centímetros nada más que mide el zorro. Y creo que pasa, no me acuerdo bien, 5 centímetros por segundo, algo así. Eso lo vemos después en el sistema digestivo. Pero lo necesito solamente para que haya este movimiento de peristalsis, contracción de relajación, nada más. Yo no estoy pasando alimentos 24/7. Entonces, la fisiología es completamente distinta y esa fisiología está básicamente concatenada con la estructura histórica. Entonces acá tengo la luz, tengo la mucosa, miren las glándulas y aquí tengo la adventicia, que es básicamente compuesta por el cartílago más la capa superficial de tejido conectivo. Hacia atrás esta abertura está recubierta por
músculo liso, músculo traqueal. Esta imagen la vamos a revisar la próxima semana también, cuando hablemos de bronquios primarios, porque es lo mismo. Una tráquea es estructura idéntica que un bronquio primario, o decir, un bronquio extrapulmonar. Intrapulmonar es otro asunto. Extrapulmonar, compuesta por mucosa, ¿sí? El epitelio más su lámina propia, la submucosa, en la cual tengo yo las glándulas seromucosas, y la adventicia, que implica la presencia de todo este cartílago rodeado por tejido conectivo. Básicamente para ver el epitelio, ver la parte glandular, aquí abajo, y los conductos también, ¿no? Los ductos o conductos que van hacia justamente la parte del epitelio y emitir todo lo producido hacia la luz de la tráquea. Una imagen histológica, aquí tenemos el epitelio respiratorio, son células cilíndricas ciliadas, pseudoestratificadas con células caliciformes. La lámina propia con la presencia de las glándulas seromucosas. Aquí tenemos la adventicia con su cartílago que tiene a su vez el pericóndilo, ¿no? Esta es una imagen, sencillamente es un dibujo esquemático en el cual se realizan estas tres capas nuevamente. Ya hemos visto eso, la tráquea y el esófago. Esas son las formas de los anillos en forma de C, en posición transversal, con el espacio incompleto. Con la parte posterior incompleta y que es complementada o cerrada por el músculo traqueal, que es un músculo liso. Aquí vemos nuevamente esta parte blanca es la luz traqueal, esta es la mucosa con su lámina propia. Aquí encontramos las glándulas seromucosas, ¿no? Aquí ya tenemos nosotros la parte del cartílago, todo esto es la adventicia, tejido conectivo, cartílago, ya sea la parte posterior el músculo traqueal, el músculo liso. Para recordar, vías aéreas cubiertas principalmente por epitelio pseudoestratificado columnar ciliado, llamado epitelio respiratorio. La cavidad nasal también encontramos epitelio estratificado plano queratinizado. En el vestiblo nasal y epitelio olfatorio tenemos los dos. En las fosas nasales tenemos hasta 3 epitelios. Hacia la parte anterior, el epitelio estratificado plano no queratinizado, tenemos el epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio. ¿Sí? Acuérdense que ahí el epitelio olfatorio. El epitelio respiratorio tiene 6 tipos de células, se las aprende. El epitelio olfatorio tiene solamente 3 tipos de células, se las aprende. Las cuerdas vocales verdaderas, ya sabemos diferenciar cuerdas verdaderas, cuerdas falsas, con qué epitelio está relacionado cada uno de ellos. Y nada más. ¿Preguntas? ¿No? Entonces la próxima semana evaluamos esto. Revisen, por favor. Voy a verificar, no hoy, no mañana, el viernes a más tardar, si tengo algunas imágenes que sean mejor que las que hemos visto, si no, al menos ya hemos visualizado cada una de estas láminas, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Esos son países